Hola, bienvenidos. Esta es una entrevista que le hicimos mi hermano y yo a Rob Hopkins, el fundador del movimiento de Transición, y esto fue después de la presentación del documental Demain, Mañana. Estos eventos se ofrecieron en el contexto de un encuentro o retiro virtual donde tuvimos varias pláticas, meditaciones y propuestas. En la descripción del video pueden encontrar más información. Tenemos ya con nosotros a Rob Hopkins, con quien tendremos una hora más o menos de conversación. Vamos a tener... Hi, Rob. Hi. How are you doing? Let's see if we hear you well. I'm very well, thank you. Lovely to see you all. I hope you've enjoyed the film. Yes, thank you very much. Let me translate you. Entonces, bueno, saludando nada más a Rob, que menciona que le encanta estar aquí y que espera que hayan disfrutado el documental hasta el momento. So Rob, we have been looking at this documentary. We are very happy to have you here, and we want to give you the microphone. If you could tell us a bit of you for those who don't know you, and also if you can tell us about your experience during the film of this documentary, and then we go on to different topics. Okay. So, hello everybody. My name is Rob Hopkins. I have spent the afternoon in my garden growing some food for my family. Okay. Entonces le preguntaba a Rob que si podía presentarse y comentar un poquito sobre su experiencia durante el documental de Demain, y comenta que está muy feliz y que ahorita, por ejemplo, estaba haciendo un poco de jardinería con su familia ahí en casa. So I'm one of the people who started the transition movement, and I live at the moment here in Totnes, which is the town that you saw in the film, where they filmed the interview with me in the town. Soy una de las personas que inició el movimiento de transición, y esto sucedió en Totnes, donde vivo, y que se muestra en este documental de Demain al entrevistarlo en Totnes. So I knew Cyril, who is the man presenter in the film. I'd met him maybe once before, and then one day he sent me an email and said that he wanted to come and interview me for a film that he was making. Yo conocí a Cyril, el creador del documental. Lo había visto una vez antes del documental, y un día recibí un correo diciendo que me quería entrevistar para un film que estaba haciendo. And so he arrived with a film crew and with Melanie, who you also saw in the film. And I'd never heard of Melanie before. In France, she's very, very famous, but in England, nobody really knew who she was. Y llegó con el equipo de grabación y con Melanie, que en Francia pues es muy famosa, pero en Inglaterra no la conocíamos. So they interviewed me for, I think it was only about a half an hour, and then they went. And then I didn't hear anything for about a year or so. Y me entrevistaron en esa ocasión, más o menos como 30 minutos, y después no escuché nada más de ellos hasta dentro de más o menos un año después. And then in December 2015, I was invited to Paris for the premiere of Demain, the film, in the biggest cinema in Paris, in UGC Normandy, on the Champs-Élysées in Paris. Y en diciembre de 2015 me invitaron a la premiere en París, en UGC, en Normandía, en un gran teatro. And it was a proper kind of film premiere like you see on the television. And there were 1,400 people in the cinema. It was completely packed. Y era una premiere tal cual una película formal, pública, y había más o menos... you say 1,400? 1,400, yeah. Como 1,400 personas en la premiere. And that was the first time I saw the film, and it made me cry at least 4 times, and at the end it had a standing ovation, and I loved it. Y esa fue la primera vez que vi el documental, y me encantó. Lloré como 4 veces, y al final hubo una ovación de pie. And then I
was in Paris for a couple of weeks, and I went to a few different screenings of the film, and I was really amazed by how at every screening, at least half of the audience was young people. Y después fui a algunas presentaciones del documental ahí en Francia y me sorprendió el ver cómo al menos la mitad de la audiencia era gente joven. And after one of the screenings, a group of young people came up to me and they said, "We love this film. We absolutely love it." Y al final de una de estas presentaciones, un grupo de jóvenes se me acercó y me dijo, amamos esta película, absolutamente nos encantó. And I said, "Why? Why do you love this film so much?" Y les preguntaba yo por qué, o sea, ¿por qué les gustó tanto esta película? And they said, because after the terrorist attack at the Bataclan in Paris in November 2015, they said, after that attack, we don't know what our story is anymore. And now we have a story. This is our story. Y comentaban que lo que sucedió es que después del ataque terrorista en 2015 en París, sorry, the attack was in Paris, sorry? Yeah, it was in Paris in the previous month. Ok, entonces el mes anterior que hubo un ataque terrorista en noviembre de 2015, decían, después de eso perdimos, no sabíamos cuál era nuestra historia ya. Y después de este film, volvimos a saber cuál es nuestra historia. And the impact that film had in the French-speaking world has been absolutely extraordinary. It's hard to imagine a film about climate change that is shown in mainstream cinemas for months and months and months. Y el impacto que tuvo esta película, este documental, en Francia en especial, fue increíble, fue sorprendente. Y al pensar en una película sobre el cambio climático que se presenta en teatros en complejos de cine por meses y meses y meses. And I think because a lot of people, I think maybe because I'm one of the few people in the film who is a bit funny, people kind of remember it more. So I get lots of invitations because I'm the guy out of Demain. I get invited to lots and lots of things in France and Belgium and Switzerland. Y como yo era una de las personas simpáticas en la película, pues me volví un poco más popular y me invitaban a muchas entrevistas y presentaciones en muchos lados. So there are so many places so there's a sequel that they made, which is called Après Demain, which is a film which was made for television, but which tells the story of the impact that film had in France, and it's good it's on YouTube, I think. Okay. Y después de esto hicieron una secuela llamada Upgrade Demain, que es un film que se hizo más bien para televisión, mostrando el impacto que tuvo el documental. Y esto lo pueden encontrar, creo que, en YouTube. So I get to go and visit many different projects and places in Belgium and France that started with that film. That was what inspired them to start. And I think, that film changed my life, and it changed many, many people's lives, I think. Y después de este documental tuve la oportunidad de ir y visitar a muchos lugares como Bélgica, Francia y demás, y ver cómo este documental cambió la vida de muchas personas, incluyéndome a mí. Yeah. Awesome. Rob, tell us a bit about the present moment we are living. We saw a post in your blog about the pandemic, coronavirus. What do you think as a present phenomena, and what do you think is going to happen in the future? I think we're living through a really extraordinary and fascinating time in human history, because if we had believed Hollywood, and if we had believed many politicians, we would be responding to this crisis in a very different way.
Creo que vivimos en una situación muy compleja y creo que si hubiéramos creído en Hollywood y en nuestros políticos, hubiéramos vivido esta situación de una forma muy diferente. Because those films would have us believe that in a crisis like this, we would all be fighting each other and it would be a disaster. Actually, what I've observed here in the UK has been the most incredible reaffirmation of how we are fundamentally good social beings. Si le hubiéramos hecho caso a estas películas, a estas historias, quizá hubiéramos creído que íbamos a estarnos peleando los unos con los otros, pero lo que he visto, al menos en Inglaterra, es una confirmación de que somos fundamentalmente buenos y seres sociales, pues, amables. The overwhelming story has been of people supporting their neighbors, of people donating and supporting and working together, and a revaluing of community and human spirit. Y lo que hemos visto, sobre todas las cosas, es una historia de gente que apoya a sus vecinos, que sigue trabajando, que sigue apoyándose a unos a otros, y que esto nos hace reevaluar nuestro espíritu humano. I feel like in the work that I do and in the book that I wrote recently about imagination, I invite people to close their eyes and to imagine what the world would be like in 2030 if we had done everything we could possibly do between now and then, to really imagine that in their imaginations. Y lo que me gusta hacer es invitar a la gente a que cierre sus ojos e imagine el mundo del 2030. ¿Cómo sería ese mundo si estuviéramos haciendo todo lo que estuviera en nuestras manos para cambiarlo? And I do that exercise with small groups, and I've done it with 1,500 people in a hall, and it's a profound exercise to imagine with all of your senses, with your smell and your sight and everything, what that world would actually be like. Y hago este ejercicio con grupos pequeños y también con plenarias donde hay a lo mejor 1,500 personas. Y resulta ser un ejercicio muy profundo, donde cuando involucran todos los sentidos, la imaginación, pero también el olfato, el tacto, etcétera, tiene un impacto muy profundo el imaginar cómo sería ese mundo en el 2030. So the first thing people always say when they reflect is the bird song is much louder, there are much less cars in the street, the air smells really clean. Y lo que reporta la gente en este ejercicio a menudo son cosas como que en ese mundo se escucharían más los pájaros cantar, se escucharían menos autos, el aire se respiraría mucho más limpio. But that was an imagining, that was a dream. But now I say to people, go outside, go outside. That's what it's like now. It's so much easier now to imagine that future because it has arrived, maybe temporarily, but it has arrived. Y yo lo que le digo a la gente es que pues ese ejercicio es una cosa de imaginación, es un sueño. Pero en estos momentos les digo, pues salgan allá afuera. Tal vez se adelantó esta imaginación y ya está sucediendo esta situación. Quizá temporalmente. For the last maybe 10 or 20 years, when we are campaigning about climate change and we say we need to have much less cars and we need to have cities where the streets are used for different things and we need to have government that changes its focus to tackling the climate crisis, we are told that we are naive and that the world is that's not possible, and all of those things we're told are too idealistic.
Y quizá llevamos más o menos 10 o 20 años quejándonos y diciendo que necesitamos menos carros, que nos causa estrés, que necesitamos utilizar las calles para cosas distintas a las que las utilizamos ahora, que quizá al acercarnos a políticos y llevar los temas de cambio climático y demás, nos dicen que somos muy inocentes, pero esto quizá ya está sucediendo. What we've seen in the last 3 weeks has been that so many things we were told were impossible are just happening just like that. Things that when there is a desire to make change happen, that change can happen really, really quickly. Y estos cambios que parecían imposibles los hemos visto activándose y sucediendo en algo así como 3 semanas. Muchas cosas que pensábamos imposibles, de pronto en un momento, ahora están sucediendo en nuestro mundo y quizá teníamos un deseo de que sucediera, pero pues ahora de alguna forma ya está sucediendo. In the UK, our government now meet every morning, have emergency meetings. What are we going to do about the coronavirus? We are updated every day on what they're going to do. En el Reino Unido, el gobierno se reúne todas las mañanas, presentan reportes continuos sobre la situación, estamos mucho más informados sobre lo que hay que hacer. You know, that could so easily just happen in relation to climate change. Climate change is a far, far bigger emergency, a far, far bigger crisis than coronavirus. So with this, if we can see coronavirus as being a practice and a creation of a new way of responding, then this could be a transformative time. Y quizá esto que está sucediendo, no lo vemos, pero el cambio climático es mucho más grande que la situación del coronavirus y podemos ver la situación del coronavirus como una práctica para los cambios que se requerirán y que sucederán con el tema del cambio climático. I think for me, one of the most important things about the film that you've just been watching is that it gives you a menu of possibilities. Creo que una de las cosas más importantes sobre el documental que hemos estado viendo es que nos da un menú más amplio de posibilidades. Because when we try to imagine the future in a different way, we need lots of things in our memory that we can draw from and assemble in new ways. Porque al imaginar el mundo de una forma distinta, necesitamos buscar referentes que nos permitan tener opciones distintas y combinarlas en diferentes formas. And if we just watch the news or the television all the time, we don't get those stories of possibility and hope and action that real people are doing. We don't get those stories. Porque si solo vemos las noticias, no vamos a ver las historias de posibilidades y de soluciones y de alternativas. En las noticias no vamos a encontrar esas historias. But with that film, for me, what I see with so many people is it fills their imagination bank with possibilities, and that's really, really important and powerful. Y con esta película, con este documental, lo que sucede es que se nos llena nuestra reserva de ideas y de propuestas y de cosas a imaginar gracias a este documental. Yeah, and I think also the thing that we see with coronavirus is we're always told, oh, it's too expensive to tackle climate change. Will be too expensive. Y lo que nos dicen también es que con el tema del coronavirus, al relacionarlo en temas de cambio climático, nos dicen, no, es muy caro invertir en solucionar el cambio climático, es demasiado costoso. But with coronavirus, we see that actually when you have a crisis like this, the money doesn't matter. We find the money. Y con una crisis como el coronavirus, lo que nos damos cuenta es que el dinero realmente no es un problema. Cuando se tiene la crisis, se busca y se tiene el dinero.
And it's the same with the climate crisis. You know, we have to do what we have to do, and we have to start now. We don't have any choice, really. Because many more lives are at stake with climate change than with coronavirus. Y lo mismo sucede con el cambio climático. Cuando tengamos la crisis vamos a tener que encontrar los recursos y tenemos que ser conscientes que muchas más vidas están en riesgo con el tema del cambio climático que con el coronavirus. Yeah. Awesome, Rob. Let me invite some of our organizers to see if they can also add some of the questions we have from our participants in this event. Hi, Rob. Hi. How are you? Great, thanks. We have some comments from the participants here. I would like you to hear to them. They say, thank you, Rob, for your vision and magic. And then there is a question that says, what do you think of the renewable energy solutions that are praised by environmentalists and even in the movie Demain? But what would be an ecological disaster if implemented in all countries? But that would be an ecological disaster if it's implemented in all countries. Is it clear? Yeah, I don't know how one would argue that rolling out renewable energy would be an ecological disaster. That seems like a curious statement to me. Okay, so que es como que no se le hace que una energía renovable pudiera terminar en un desastre ecológico, que si la persona, Alejandro, que hiciste esa pregunta, puedes elaborar un poquito más mientras le hago otra pregunta. I don't think that anybody would say that renewable energy is perfect and that it has no impacts, but compared to coal and oil and gas, it's an enormous leap forward, I think. Dice que a lo mejor sí tiene alguna consecuencia, pero que no se puede comparar con la consecuencia que tiene, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas, que sí realmente tiene un impacto muy negativo en el planeta. We have to remember that millions of people die every year from air pollution, related illnesses that are caused by fossil fuels. That doesn't happen with renewable energy. Sí, que pues que muchas personas mueren debido a los fósiles o petróleo, ¿sí? Pero que no sucede con la energía renovable, ni tampoco se enferman de enfermedades pulmonares y de otros problemas. And also, you know, the film makes the point very strongly that it's not just about replacing all the energy that we use today with renewable energy. It's also really important that we use less energy, that we have a much more energy efficient society. It's not just about replacing one with the other. Y que este documental hace hincapié en que no es solo reemplazar la energía por energía renovable, sino que también la cuidemos y que hagamos un mejor uso de todos los recursos que tenemos y que entonces si la sociedad usa métodos más eficientes para usar la energía, pues entonces también vamos a tener más cuidado, ¿no? And that we need to look at renewable energy in the kind of holistic way that the film presents, that it's not that energy and food and education and economics are all part of a whole story. It's not just about energy in isolation. Y que también en el documental pues se ve todo como una forma holística, global, y que no es solo la energía por un lado, sino que es en conjunto con el uso de la comida, una economía saludable, todos estos factores interactuando de manera adecuada y no la energía aislada. And for me, there's a very important aspect of renewable energy is that it offers the promise of a more decentralized energy model, where power is much more distributed and ownership is much more distributed, and communities can own and benefit from renewable energy, which you can't do with oil and coal and gas. Y que también esta energía renovable ofrece una descentralización de la energía y que como sociedad podemos
la comunidad se puede beneficiar mucho más que con el uso del gas y del petróleo. Yeah. Tengo otra pregunta aquí. Sí. I have another question from someone who wrote it before. So they ask, it seems like an important aspect in order to start a transition movement to have face-to-face meetings. So are you aware of a digital project or some creative way of gathering people during this social distancing period? Entonces la pregunta es que parece que es importante, es un aspecto importante para iniciar un movimiento de transición, el encontrarnos cara a cara en reuniones. Y la pregunta es que si está consciente de algún proyecto digital o alguna forma creativa para reunir a las personas durante este periodo de distanciamiento social. I feel like the digital meetings are very useful for enabling existing projects to continue, but I don't know how you would start a new transition group online. I think you do need to meet in person for that, actually. Ok, entonces creo que las reuniones virtuales pueden ayudar a las iniciativas que ya están, o sea, que ya existen, pero el arrancar una iniciativa nueva me parece que sí requiere el que se encuentre uno cara a cara. Yeah, so you know, if this lockdown is going to last for another 4 or 6 weeks or something, then I think the best thing is to use that time to be really inspired with stories like you saw in this film and stories in the transition movement, and there are many, many stories like that, so that then when this finishes, then we can organize the public meetings and we can do this work with renewed energy, I think. Y creo que si esta contingencia que nos mantiene aislados, separados, durara quizá 4 o 5 semanas más, quizá este tiempo sea mejor para inspirarnos muchísimo con historias como este documental que hemos visto o con las iniciativas de transición y posteriormente estar listos para iniciar iniciativas una vez que podamos reunirnos. I think my experience during this lockdown has been that I use Zoom for things I need to do, like this for work, but then when I finished, I find it quite mentally exhausting, spending a lot of time doing Zoom meetings, and the idea that I would then use Zoom for social things and for hanging out with friends, I don't think I would use it very much like that. It's a different experience. Y mi experiencia cuando utilizo Zoom, actualmente lo hago para temas de trabajo, como esta reunión, pero al terminar después de utilizar Zoom por mucho tiempo me siento exhausto y no creo que esta sea una manera de relacionarme con otras personas de forma directa. There is a very good guide that we created in the transition movement, which is called the Essential Guide to Doing Transition. Hay una muy buena guía que elaboramos como parte del movimiento de transición y que se llama la guía esencial para iniciativas de transición. Which I'm just trying to see if there is a. Yeah, I think here. I saw it. And so that's a really, if any of you are thinking, I'd love to start a transition group where I live, then there is a really great guide which is free on the Transition Network website and which is translated into Spanish, and which is a really good thing to use this time to read and to really understand how to do this. Y hay una muy buena guía, que es esta guía esencial que está en la página de Transición, es gratuita y está traducida a muchos idiomas, incluyendo el español, y creo que es un muy buen momento como para leerla, estudiarla y prepararnos para llevar a cabo iniciativas de transición en el futuro. And also there is a Transition Mexico network, I think, so it would be good to connect with them and to see what their plans are as well.
Y también hay un grupo de transición en México, una red de personas en diferentes ciudades del país y grupos con las que les sugiero que se vinculen y conecten y revisen qué proyectos tienen en puerta a los que puedan sumarse. Thank you, Rob. ¿Tú, hermana? Aquí tengo otra pregunta. Hay varias preguntas. Si quieres, yo las voy diciendo y tú las vas traduciendo. Rob, the next question is, well, there's a comment that says the news only sickens with fear and anxiety. It has always been his role, massive manipulation to create massive fears. That's a comment. And then there's a question that asks, do you think the coronavirus, all this situation, has a relationship with the climate change? Entonces, la pregunta es que si hay una relación entre el coronavirus y el cambio climático, si él cree que hay una relación. There are some people who are making that connection. But I think it's a very complex argument to make, I think. Creo que hay personas que están haciendo esa conexión entre el coronavirus y cambio climático, pero creo que es una conclusión muy compleja a la cual llegar. You know, there are people who argue that the more that we destroy natural systems, particularly forests, the more that we come into contact and connection with viruses that exist in those kind of environments. Y hay algunas personas que comentan o argumentan que entre más destruyamos la naturaleza, en particular bosques naturales, eso quizá nos va a conectar más con virus o elementos que estaban antes, pues quizá en esas zonas, por ejemplo, los bosques. But in terms of a definite connection, I don't know. I guess for me the connection is more that coronavirus demands a very urgent and rapid response, and so does climate change. Y creo que en términos de una conexión definitiva, no lo sé. Creo que para mí la conexión es que el coronavirus demanda una urgente y rápida acción global, y creo que el cambio climático tiene mucho que ver con ello. The climate change demands that we focus on building a more resilient, more local food system, and the coronavirus makes the same argument, I think. El cambio climático nos hace ver que necesitaremos construir una red más resiliente de alimentos locales, y creo que el coronavirus nos está haciendo ver esa necesidad, esa situación. So, but in terms of a very clear connection, I'm not sure. Pero en términos de una conexión así muy clara, no estoy seguro. Thank you, Rob. Hacemos otra pregunta. A next question, and it's two questions, so I'm going to put them together because it's the same topic, is asking what do you think is the role of cryptocurrency, and if you recommend more cryptocurrencies or the physical paper and coin, and in this transition, like if the cryptocurrencies will have any role. ¿Quieres traducirla, Alma? Que dice que cuál es el rol de las criptomonedas en esta transición, que si van a tener un papel importante, y que recomienda más él, si las ¿cómo se dice? Criptomoneda o el papel físico del dinero y la moneda, ¿no? El dinero común y corriente. So I guess one important update on the film is that the Totnes pound, which is the currency that I talked about in the film, we stopped that scheme in April last year. Una actualización importante sobre un tema que se muestra en el documental, que es el
la libra de Totnes, de la que se habla, es que paramos ese esquema en, you said March, sorry? In April last year. En abril del año pasado. Because it was a scheme that we had run for 11 years, and it had been a wonderful thing in our town. Era un esquema que estuvo vigente por 11 años y fue algo maravilloso que sucedió en nuestro pueblo local, en Totnes. But what we found was that people were using cash less and less and less and less. And everybody was using plastic and everyone was using digital money. And there were many shops who never used any cash. And so we decided that we would have a big party to celebrate the Totnes pound rather than it just going like that. Okay. Y lo que sucedió, lo que notamos, es que cada vez más se utilizaba menos el efectivo y más el dinero digital, el plástico, las tarjetas. Y viendo esta situación, decidimos mejor hacer una gran celebración para concluir o cerrar esta etapa, en lugar de ver cómo cada vez se iba usando menos y menos el Totnes pound. So I do think the digital currencies have a role to play, and in Bristol, the Bristol pound, they have a digital currency and a paper currency, and they use both of those things. Y creo que las monedas digitales tienen un rol que jugar. Y por ejemplo, en Bristol, el Bristol Pound tiene tanto moneda en efectivo como moneda digital y se pueden hacer transacciones digitales en moneda alterna local. So I have to confess that I don't really understand cryptocurrencies. Tengo que confesar que no entiendo realmente cómo funcionan las criptomonedas. And last year I was invited to Vienna to speak at a conference about cryptocurrencies. Y el año pasado fui invitado a Viena a hablar sobre las criptomonedas. And I said, you do understand that I really don't understand currencies at all. Are you sure you want me to come? They said, yes, we'd like you to come. Y les pregunté, ¿están conscientes de que yo realmente no sé mucho sobre criptomonedas? Y aún así quieren que vaya. Y me dijeron, sí, queremos que vengas aún así. Because one of the sessions was about local currencies and they wanted me to speak about that. Porque una de las sesiones era sobre las monedas locales alternas y querían que yo hablara sobre ellas. And there were lots of sessions there at that conference by people much, much more clever than me who were talking about cryptocurrencies and local cryptocurrencies. And so there are people working on it, but I really couldn't explain it to you. Y en ese evento había muchas otras sesiones con personas mucho más inteligentes en el tema de las criptomonedas que presentaban pues toda esta información sobre tanto las criptomonedas como criptomonedas locales también. Y bueno, pues creo que ellos saben más que yo y yo realmente no entiendo tanto sobre ese tema. And what I told them at that conference was that I could see that what they were doing was really important, but that I did feel that one of the things I love about local currencies is the tangible, analog, physical manifestations of a community producing something in that way is unique and is a beautiful process that it would be a shame if that was lost. Y algo muy importante que hace que yo ame las monedas locales es la manifestación tangible, análoga, física de la comunidad produciendo algo, y esto me parece que es algo único y muy bello que sucede sobre todo con las monedas locales físicas. All right. Do we do more written questions? Okay, one more. One of the problems causing environmental problems is global overpopulation.
How do you propose to reduce the number of humans in the world and maintaining a healthy average for our species and for environmental balance? I would... Perdón, la hago en español, que uno de los problemas causantes de los problemas ambientales es la sobrepoblación mundial y cómo se propone reducir la cantidad de humanos en el mundo y mantener un promedio saludable para nuestra especie y para el equilibrio ambiental. I would really challenge the assumptions that are underneath that question. Yo en realidad retaría las suposiciones que están detrás de esos argumentos. I don't believe that the problem is overpopulation. I believe that the problem is consumption, is levels of consumption and levels of consumerism. Creo que más bien no se trata de un tema de sobrepoblación, sino de un tema de consumo y sobreconsumo en nuestro sistema. If everybody in the world lived like the average person in North America, you know, we would need 9 planets or something to provide the resources for that many people. Si todas las personas en el mundo vivieran como la persona promedio en Norteamérica, necesitaríamos 9 planetas para satisfacer las necesidades de la población. But if everybody lived in a much more simple, less resource-intensive way, then it's perfectly possible to support the number of people who live on the planet today. But not if everybody wants to live like Leonardo DiCaprio lives, that's not possible. Si todos viviéramos de una forma más simple y que utilizáramos los recursos de una forma más intensiva, podríamos vivir todos en este mundo con los recursos que se producen, pero no podemos vivir si todos quisieran vivir como Leonardo DiCaprio vive. We know that 50% of carbon emissions in the world are created by the wealthiest 10% of people in the world. And climate change is an inequality issue. El 50% de las emisiones de carbono son producidas por el 10% de las personas más ricas en el mundo. Así que también se trata de un tema de distribución de la riqueza o de inequidad. And I often hear the population argument being used as a way, and I'm not saying that's what the person who asked the question this time is doing, but I often see overpopulation being used as a way to push the blame and the need to change things onto other people. Overpopulation means that those people over there and those people over there, usually poorer people, need to change their behavior. But actually, the behavior that needs to change is the behavior of the wealthiest people in the world, not the behavior of the poorest people in the world. A menudo escucho a la población argumentando de alguna forma, y no estoy diciendo que la persona que hizo esa pregunta lo haya hecho con esa intención, pero a menudo se utiliza el argumento de la sobrepoblación para mover o proyectar la culpa a tales personas o aquellas personas, y generalmente son personas de clase baja o pobres las que deberían cambiar su comportamiento, pero más bien son las personas ricas y adineradas las que deberían hacer ajustes en sus formas de vida. The challenge is that we have to I would really recommend that people look at the concept of donut economics, Kate Raworth's book, Donut Economics. Y hay un reto, y yo recomendaría que las personas revisaran un tema llamado economía de dona por, what was the name of the author? Kate Raworth. Kate Raworth, okay. El autor Kate Raworth. So she says that there is she talks about anything that I can use like a donut.
So she says, if you imagine that there is that this is the donut here. Entonces, ella habla, y déjenme buscar algo que parezca una dona. Imagínense que mi mano es una dona. So if we have a society that uses too many resources, then we start to push the planetary boundaries. We trigger climate change. We trigger these different problems because we push beyond these boundaries. Si empujamos las fronteras o los límites hacia afuera, vamos a rebasar las capacidades de muchos aspectos ambientales. And that also we can push into the middle, which is the collapse of social systems and poverty and these kind of things. And so actually what we need to find is the spot in the middle, this what she calls the donut, which is the space where everybody on this planet can live in a way which is sustainable. Y si también, por otro lado, empujamos hacia el centro a las clases menos favorecidas, pues también se verá afectado todo nuestro sistema. Y lo que ella más bien plantea es buscar este punto medio que está en balance en el centro entre ambos temas para que pueda ser sustentable la vida para todos en el planeta. So the city of Amsterdam is now using donut economics as its economic model for the whole city. And for me, it's the best model I've seen for how do we find that sweet spot, which is the place where we can all live and thrive. Y en Ámsterdam ya se utiliza este modelo de economía de dona, y para mí es el mejor modelo que he encontrado hasta el momento para encontrar este punto sweet spot, este punto de balance, este punto medio, para que todos podamos vivir y florecer en este mundo. So I would recommend that book as a good follow-up to that question. Así que recomendaría este libro como una buena forma de darle seguimiento a esa pregunta que hicieron. Okay. Another question is, do you think it's really helpful to be in quarantine right now? In Mexico, many people are not following this rule and are still doing parties and going out, not because they need to, saying there's no virus or no spread. Do you think the coronavirus epidemic is really happening, this pandemic? Yes. Yeah, of course it is. 15,000 people in this country have died, and that's just the people who have been recorded as having died from that. ¿Traducirla? Sí, la pregunta es que si es realmente beneficioso estar ahorita en cuarentena, porque en México hay mucha gente que no está siguiendo esta regla, y que siguen haciendo fiestas, aunque dicen que no, y que salen aunque dicen que no lo necesitan, porque dicen que no hay virus o que no hay epidemia, que sí la epidemia es verdadera, y él dice que sí, que por supuesto, que hay, ¿cuántas muertes dijo en su 1,500. país? I think actually in that way that there are some really interesting similarities between coronavirus and climate change. En ese sentido, creo que hay varias similitudes entre el coronavirus y el cambio climático. Because climate change is, there is an overwhelming scientific consensus that underpins the science of climate change. Porque en el tema de cambio climático hay una cantidad enorme de evidencia científica que señala puntualmente la problemática del cambio climático. The scientific case to say that we need to act urgently and ambitiously and rapidly to tackle climate change is completely overwhelming. La evidencia o la conclusión científica de que necesitamos actuar de forma ambiciosa, urgente y rápida es algo que es incuestionable. And yet we see this people manufacturing doubt around this in the same way that we knew 30 years, we knew for 30 years that tobacco caused cancer,
and the tobacco industry fought and pushed doubt around that for 20 or 30 years to stop change happening. De la misma forma que la industria manufacturera inyectaba duda en temas como, por ejemplo, el tabaco, que durante 30 años era evidente que causaba cáncer, y la industria tabaquera pues empujaba y promovía como si esta evidencia no fuera sólida. So we see very kind of right-wing libertarian people who say, oh, climate change is all a hoax, like Donald Trump. Climate change is a hoax because it's too inconvenient. It is, oh, it's too much trouble to do anything about it, so we'll just pretend it's a hoax. Y tenemos personas, sobre todo de la extrema derecha, como por ejemplo Donald Trump, ¿no? Que mencionan que es muy inconveniente y es mucho problema solucionar el cambio climático, así que es mejor decir y pensar que es tan solo una fantasía o una mentira esto del cambio climático. And it's the same with coronavirus. We have this libertarian thing of people saying, no, it's more important that I have a party than that we all work together to tackle coronavirus. It seems extraordinary to me. If you have scientists who are doing good science, you have to listen to the scientists. It's not a choice. Y es lo mismo con el coronavirus. Tenemos mucha gente que podríamos llamar como liberales, que comentan que es más importante tener una fiesta que acatar las recomendaciones de aislamiento y demás que algunos científicos han planteado. Y esto se me hace extraordinario para mí, porque si tenemos científicos, sobre todo buenos científicos, pues la evidencia es algo que no podíamos dudar de ella. But we're living in a world that has gone a bit crazy, I think. Pero vivimos en un mundo que me parece que se va a volver loco, según yo. Where we have the president of the United States tweeting conspiracy theories which undermine the advice that his own government is giving. It's extraordinary. Tenemos en este mundo, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos tuiteando teorías conspiratorias que minan o socavan las mismas propuestas que el gobierno está haciendo. Me parece increíble. So yeah, of course coronavirus is a problem, and we have to act with the responsibly for our fellow citizens, not for our own short-term interests. Por supuesto, entonces creo que el coronavirus es un problema. Tenemos que actuar de forma responsable, pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros hermanos, hermanas, y no nada más en nuestro propio interés. Okay. I have here another question. Do you think that this, again, coronavirus crisis may be used to implement legislation against non-industrialized food by prohibiting food that is not certified as good for human consumption? So, la pregunta es, si cree que la crisis del coronavirus puede estarse utilizando para implementar leyes en contra de alimentos no industrializados al prohibir comida que no está certificada como buena para el consumo humano. So do you mean that it could be used to bring in legislation to stop organic food or stop the production of good, healthy food for people? Yeah, I think that's what this person mean. Okay. Yeah. I think we have seen things like the various international trade agreements which have been pushed with the US and Europe and the US and other countries, which have been looking to
to redefine what organic means and to make genetically modified food become normal foods and things like that. And those trade agreements are being negotiated or are in place. Creo que hemos visto cosas como muchos acuerdos internacionales empujados, por ejemplo, por Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y otros países, en donde, por ejemplo, buscan redefinir a qué se refieren con el término orgánico o incluir en los alimentos sanos alimentos genéticamente modificados. But my sense is that actually this coronavirus crisis has made the case for local sustainably produced food much stronger than it was before. Mi impresión es que esta crisis del coronavirus ha empujado de una forma mucho más fuerte la producción y el consumo de alimentos locales y orgánicos. We know now that creating the best conditions nationally for people to have the best immune system possible is now a national priority, and a good diet is fundamental to us having a good immune system. Sabemos que, por ejemplo, los gobiernos, los países están buscando las mejores condiciones para crear y fortalecer el sistema inmunológico de las personas, y la alimentación es un elemento clave en el sistema inmunológico y obviamente en términos de alimentos orgánicos, pues estos benefician de forma directa. And we recognize as well that that having a food system which is more local and I'll start that again. One of my favorite transition projects that I've ever seen is in Liège, in Belgium, and it's called the Food Belt. Uno de mis proyectos favoritos de transición está sucediendo en Bélgica, en una región llamada Liège, y le llaman el cinturón de comida. And they started 5 years ago with a really simple what if question. Y empezaron hace 5 años con una pregunta de qué pasaría y qué sucedería, una pregunta de este tipo. And their question was, what if in a generation's time the majority of food eaten in this city was grown on the land closest to this city? Y la pregunta era, ¿qué pasaría si en el tiempo de una generación la mayoría de los alimentos se produjeran en un círculo alrededor de esta ciudad, de esta región? And they are doing amazing work there. They've started 21 new cooperatives. They've raised 5 million euros of investment from local people. Y están haciendo algo maravilloso. Han surgido, por ejemplo, 21 cooperativas. Recabaron 5 millones de euros para estas iniciativas y proyectos. They're building a whole new network of shops and farms and vineyards and businesses. It's just phenomenal. Desarrollaron toda una red nueva de tiendas, viñedos y comercios alrededor de esta iniciativa. And when I met the mayor of the city, he said, "This is now the story of our city." Y cuando conocí al mayor o al gobernante de esta ciudad, dijo, esta es ahora la historia de nuestra ciudad. So for me, actually, the coronavirus makes the case for expanding that model of agriculture far stronger than it makes the case for expanding industrial agriculture. Y creo que el coronavirus presenta una propuesta y un caso como ejemplo para expandir ese modelo de agricultura a muchos otros lugares, en lugar de continuar con la comida y alimentación y producción industrializada. Because the most important thing for me about the coronavirus is that it's about this question of resilience, which we've talked about in the transition movement from the beginning, the importance of resilience. Y el tema más importante para mí que surge de la situación del coronavirus es el tema de la resiliencia, que es un tema
que hemos planteado desde el inicio de los movimientos de transición. Because usually when people talk about resilience, they say that resilience is the ability to bounce back after a shock, that you encounter a shock and then you can bounce back. Porque normalmente cuando se habla de resiliencia, se plantea como el hecho de recuperarte o rebotar después de que algo te golpea o te saca del lugar. But for me, the most important thing is not how do we bounce back, because where we were before didn't work. Normal was a disaster. Normal, we cannot go back to normal. Y para mí esto es muy importante. No se trata la resiliencia de regresar o rebotar después de una sacudida o un golpe, sino porque el regresar sería volver a lo normal, algo que no funcionaba antes de la crisis. Así que no creo que se trate de volver a lo normal. The question is, how do we bounce forward to something better? And that's going to be the key challenge after the coronavirus, I think. Y creo que la propuesta se trata más bien de rebotar, pero hacia adelante, hacia algo mejor. Y creo que el coronavirus nos puede estar dando esta oportunidad. Awesome. Rob, I think we run out of time. We would like to have much more time with you. We want to respect your time and ask you if you want to share something else with the people who are listening to you, and perhaps asking quickly about your last book published on October of last year. Mm-hmm. To close up. Yes. Yeah, so I guess the one thing I would say is that it's really worth watching the rest of this film to see it in its entirety, and because the final section, which is about education, is for me one of the most extraordinary parts of the film. Le preguntaba a Rob que respetando su tiempo, pues tenemos ya que terminar, pero que si quería dejar algunas ideas para concluir o quizá hablar de su último libro publicado en octubre, y menciona que una idea es que vale mucho la pena el terminar de ver este documental Demain, Mañana, sobre todo en la última sección que habla sobre la educación, que considera que es un tema crucial para todos nosotros. And yeah, the last book I wrote and the work I'm doing at the moment is about how important it is to create the best conditions for imagination in our society. Y el último libro y el trabajo que estoy haciendo actualmente tiene que ver con el desarrollo de la imaginación sobre ideas para mejorar a nuestra sociedad. And that at this point in history, it's really important that we are able to have a really strong imagination muscle, that our imagination muscle is really, really powerful. And at the moment, I think for many of us, it's kind of a bit more like this. Y creo que en este punto en la historia necesitamos desarrollar un músculo muy fuerte de imaginación. Y en lugar de estar fuerte ahora, parece que más bien tenemos un músculo bastante débil. So we have to create the conditions for the imagination, and that's really what the book is about. Así que tenemos que crear las condiciones para desarrollar la imaginación, y de eso se trata mi libro. But I think that by watching this film, you are giving your imagination a really good workout. So thank you for doing that. Y me parece que al ver este documental le están dando un muy buen entrenamiento a su músculo de la imaginación, así que muchas gracias por ello. And thank you very much for inviting me to be here, and good luck with all that you do. Thank you, Rob. Thank you very much. And in the name of all the participants, they are writing lots of messages thanking you and saying how much they appreciate your time and sharing all your wisdom with us. Thank you very much. Thank you, Rob. We're going to send you later all these comments and questions. Thank you. Enjoy the rest of the film. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Chicos, quiero hacer una disculpa que dijimos 1,500, pero sí yo y 15,000 personas murieron del coronavirus en el UK, y Alejandro aquí me corrigió que han muerto 16,000, o sea, pero sí escuché que Rob dijo 15,000.
Pero los queríamos invitar a todos. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener una discusión con todos los que se quieran unir para seguir hablando de estos temas. También vamos a hablar, tenemos amigos que están muy involucrados en la transición y pues que hemos invitado también para que compartan un poco de cómo se pueden unir ustedes a esta comunidad, ya sea como voluntarios o de diferentes maneras, que realmente discutamos cómo podemos aterrizar estas ideas en México y realmente transicionar hacia una comunidad, una sociedad más consciente.